Jesús es el Cristo? Realmente nosotros nos hemos aferrado al evangelio, a la palabra, y que cuando nosotros proclamamos y decimos que Jesús es el Cristo, ¿lo estamos viviendo de verdad? ¿O solo lo vivimos en la bonanza? Porque en la bonanza es muy fácil decir que Jesús es el Cristo, pero en el tiempo de angustia y de calamidad es cuando realmente nosotros tenemos que ver si de verdad creemos que Jesús es el Cristo. De verdad. Yo le apuesto que si le pregunto a cada uno de los que están esta mañana en este lugar, usted ha pasado situaciones difíciles, la gran mayoría me va a decir que sí y otros me van a decir estoy pasando una situación difícil. Pero te digo algo, Jesús es el Cristo y todo está resuelto. De verdad. Es que es fácil decirlo. Es fácil decir yo creo que Jesús es el Cristo y me quiero unir a esto, me quiero unir al otro, quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Pero cuando en tu familia hay problemas, todo cambia. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús el Cristo, Cristo Jesús, como tú quieras decirlo, realmente no ha entrado a tu vida como debe de ser. Hay cosas que tienes primero que has antepuesto a Él, como por ejemplo tu familia, tu trabajo, tu economía, tu matrimonio. ¿Qué has puesto antes de Él? Y dices, es que yo creo que Jesús es el Cristo, pero de verdad yo no puedo resolver esto. Quiere decir que de verdad el evangelio no ha entrado a tu vida. Es muy distinto decir, yo creo que Jesús es el Cristo y aunque esto es muy difícil para mí, de verdad es muy complicado para mí, todo se va a resolver. Usted va a tener problemas físicos, va a tener problemas de salud, económicos en la salud, muchos, en la familia, muchos problemas. Sin embargo, si nosotros analizamos la causa de todos estos problemas, ¿cuál es? Exacto. Lo que el niño acaba de decir, estar separado de Dios. ¿Y cómo resuelvo eso? De una sola manera, creyendo que Jesús es el Cristo. Pero estoy diciendo creyendo, no solo diciendo que Jesús es el Cristo. ¿Sabe algo? Para eso van los niños a la clase o a la escuela dominical. Él dice, ¿cuál es el problema del ser humano? Estar separado de Dios. Los niños entienden, los niños aprenden. Y de verdad, cuando nosotros no entendemos esto, nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua. Siempre van a haber problemas. Si nosotros vemos en Juan 16, capítulo 33, Jesús dijo, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Es que en esta vida así va a ser. En esta vida vamos a llorar, vamos a tener muchas situaciones complicadas, pero entiende una cosa, en Él todo está resuelto. En la Biblia también dice, no se preocupen por nada. Oren por todo y díganle al Señor lo que necesitan. También dice, suficientes problemas tiene el día de hoy como para preocuparnos por los de mañana. Cada día trae su propio afán. Entonces, si nosotros llegamos a aferrarnos al evangelio y a entender que Jesús es el Cristo, todo va a estar bien. Él es el único camino para que nosotros podamos resolver el problema de la separación. Y es que cuando se habla del problema de la separación, también muchos dicen, es que si tú dices que Jesús es el Cristo, lo reconoces en tu vida, se resuelve el problema de la separación y ahora puedes estar con Dios. Y para muchas personas dicen, pero si yo estoy con Dios, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me venís a decir que si yo creo que Jesús es el Cristo, yo ya no voy a estar separado de Dios si yo voy a la iglesia? Es que es necesario que la gente entienda que Jesús es el Cristo. Y cuando se logra entender que Jesús es el Cristo, o tal vez la palabra entender no es correcta porque nunca vamos a terminar de comprender quién es Él, pero cuando se ha revelado a nuestra vida que Jesús es el Cristo,
nosotros entendemos por qué es que decimos que el ser humano separado de Dios no es nada. Pero a una persona que no se le ha compartido el evangelio o que llegamos de primas a primeras a decírselo, va a decir, este está loco, yo no estoy separado de Dios. Sin embargo, así es. Quieren los milagros, les gusta todo esto, pero no quieren nada con Cristo. Entonces es necesario entender primero qué significa que Jesús sea el Cristo. Entender o el significado de que Jesús sea el Cristo quiere decir que Él resolvió el problema del pecado, el problema de Satanás y que ya no estoy separado de Dios. Entonces, si yo puedo creer que Jesús es el Cristo y puedo aferrarme a esto, de verdad, entonces allí se resolvió el problema de estar separado de Dios. Antes de esto, no se puede. Aún si eres de Ministerio Jireh y escuchas el mensaje todos los domingos, los martes y los jueves, de verdad, si no puedes creer esto, estamos en las mismas. Eso pasa con los de la tarde. Entonces, nosotros tenemos que tener claro esto. Solo a través de Cristo se resuelve todo. Él es el único camino. En Juan 14:6 Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, por más adoración en espíritu y en verdad que tú quieras hacer o que digas, es que yo le adoro en espíritu y en verdad, si tú no puedes creer que Jesús es el Cristo, ni están solucionados tus problemas, ni estás adorando en espíritu y en verdad. Porque no tienes la verdad del evangelio y no tienes al Espíritu Santo que te guía. Diga conmigo una vez más, en Jesús el Cristo, todo está resuelto. Él murió solucionando el problema del pecado. Por eso decimos que Jesús es el Cristo, que es nuestro verdadero sacerdote. En primera de Pedro 3, capítulo 18 dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en espíritu. Dice que Él murió por nuestros pecados. Entonces, si Él murió por nuestros pecados y resolvió el problema del pecado, quiere decir que yo voy a estar bien. También dice que Jesús el Cristo es el verdadero Rey. Si nosotros vemos Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y Colosenses 1:13 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él murió en la cruz y resucitó. Entonces, tienes que entender estas tres cosas. Si no resuelves el problema del pecado, Satanás gobierna tu vida, automáticamente estás separado de Dios. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir que yo no estoy separado de Dios si no puedo creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Jesús es el Cristo, no puedo tener claro que Él es el verdadero Rey que derrotó a Satanás y es el verdadero sacerdote que perdonó mi pecado. Entonces, al final de cuentas, aunque vaya a la iglesia, aunque estudie la escritura, aunque yo estudie teología, aunque me meta a un seminario y haga lo que usted quiera, incluso aunque haya recibido un milagro y yo diga, sí, es que el Señor me hizo un milagro, eso quiere decir que el Señor me ama, porque si Él me hizo el milagro, me escuchó, eso no quiere decir nada. Aún sigues teniendo problemas. Eso no quiere decir nada. Pero cuando de verdad nosotros nos volvemos al evangelio y podemos aferrarnos a la escritura y creer que Jesús es el Cristo, entonces allí de esa manera ya no vivo esclavo del pecado y Satanás no gobierna mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora sí el problema de estar separado de Dios se resolvió. Por ende, el problema ya no es problema. Los que pueden creer que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios,
estos son nacidos de Dios, quiere decir que son salvos. Primera de Juan 5:1, eso usted lo sabe, pero hasta el versículo 4 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los hijos nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios, sí, amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Creer que Jesús es el Cristo. Dice que la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Y a nosotros nos enseñaron, es que si vos querés esos tenis, tenés fe y el Señor te los va a dar. Querés esa moto, tenés fe y el Señor te la va a dar. Entonces a nosotros nos enseñaron como a negociar con Dios, por decirlo así. O sea, si yo te creo, tú me das. Si no te creo, no voy a tener. ¿Sabe cómo se llama eso? En buen chapín, trueque. Pero la Escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo le pregunto esta mañana, ¿a quién espera usted? A Cristo. Y la convicción de lo que no se ve, ¿lo puede ver y lo puede palpar? No, pero usted sabe que está ahí. Entonces, la fe es Cristo mismo, no es otra cosa. La fe o sea, nos enseñaron a utilizar la fe como un comodín, por decirlo así. En caso que necesite o ya no pueda o ya no aguante, saco mi comodín de fe y entonces, como tengo fe, se me va a resolver. Pero esa no es la fe. Y eso es lo que hoy muchos enseñan. Pero la fe no es eso. La fe no es pedirle a Dios una casa y por fe te la va a dar. No, esas son añadiduras. Y si es en la voluntad de Dios, te la va a dar. Y si no, no te la va a dar. Pero eso no define tu fe. Y muchas personas piensan que es que el Señor no me sanó, o no sanó a mi papá, o no sanó a mi mamá, o no me dio esta casa, o no pude resolver este problema. Eso quiere decir que no tengo fe. Entonces muchos dicen, hermano, es que a usted lo que le hace falta es tener fe. Mentira. Eso no define tu fe. Tu fe está definida en creer que Jesús es el Cristo y nada más. Si tú puedes creer que Jesús es el Cristo, entonces tu fe está fincada en la eternidad. Está amarrada a la eternidad. Creer que Jesús es el Cristo me da la seguridad a mí de estar salvo y de tener vida eterna. Por ende, tengo fe en que un día voy a estar con Él. Eso es la fe. La fe es Cristo mismo. No lo que muchas veces nos enseñaron. Y digo nos enseñaron porque a mí también me lo dijeron. Desde pequeño. Si tenés fe, el Señor te lo va a dar. Es que ya no me lo compraron porque no tuviste fe. Mentira. Tal vez mi papá no tenía dinero, pero me decía que por fe no me lo había comprado. Y así era. Pero esa no es la fe. La fe de la que la Biblia nos habla es una sola. Creer que Jesús es el Cristo. Tenemos que tener la fe correcta. Repito, por eso es necesario tener claro qué significa que Jesús sea el Cristo, para entender que el problema ya no es problema y que todo fue resuelto. Es necesario para nosotros entender esto. Dios está dentro de aquellos que han nacido eternamente a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Entonces, Primera de Juan 4:4 es súper interesante porque usted dice, ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Diga conmigo, yo le pertenezco a Dios. Si usted es dueño de algo, ¿será que yo puedo llegar y tomarlo solo así? ¿Puedo o no puedo? No se puede, porque yo no soy el dueño. Entonces, si tú eres hijo de Dios, si Dios es tu dueño, ¿será que Satanás, será que el enemigo puede venir y tomar lo que es tuyo o robarte la paz? No puede. Ahora bien,
¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué? Porque a Él le place, porque es su voluntad. Eso es muy distinto. Es muy distinto que en la voluntad o en los planes del Señor esté que pasemos situaciones para comprender y aferrarnos más al Evangelio. Eso es muy distinto a que Satanás gobierne nuestra vida. Son dos cosas muy distintas. Entonces, ahora nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, todos nuestros problemas terminaron. Si somos hijos, todos nuestros problemas terminaron. Siempre he puesto este ejemplo y me encanta ponerlo. Un padre tiene siempre esta obligación, como todo padre lo sabe que está acá, darle a sus hijos casa, ropa, calzado y comida, ¿sí o no? Esa es una obligación de padre. Tu hijo no llega y dice, ¿me das permiso para agarrar esta almohada y acostarme en esta cama? Tu hijo agarra la almohada y se acuesta en la cama que es de él y ya, porque es tu hijo. Entonces esas son obligaciones de padre. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Entonces entiende esto. Techo no te va a faltar, tu papá te lo va a dar. Ropa no te va a faltar, tu papá te la va a dar. Calzado no te va a faltar, tu papá te lo va a dar. Comida no te va a faltar, tu papá te lo va a dar. El problema es cuando nosotros llegamos a creer que Dios es solo ropa, calzado, comida y alimento, como lo hizo el pueblo de Israel. Ese es el problema. 40 años y no compraron ropa, calzado, comida. Tenían una nube que les proporcionaba sombra y de noche una columna de fuego que les daba calor. O sea, como su padre les suplió todas estas necesidades, como todo padre lo hace. Y la gente se equivoca diciendo, aunque sea este platillo de frijol hoy, pero por este platillo de frijol yo puedo ver que el Señor me ama. Mentira del diablo. Es que eso Él te lo va a dar si eres hijo. Pero Satanás se ha encargado de que la gente pueda creer que Dios se enfoca en esas cuatro cosas. Por eso es que ven a Cristo de una forma superficial, de una forma terrena, de una forma material. Pero cuando llegas a creer que Jesús es el Cristo, entiendes esto y dices, el problema ya fue resuelto. Entonces yo no me preocupo por eso. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? No me preocupo por eso. Eso mi Padre me lo da. Yo me voy a preocupar por cumplir su voluntad, por llevar el evangelio, por hacer la evangelización mundial, por dar testimonio acerca de él. Eso te preocupa ahora, no lo demás. Muchas personas entienden incorrectamente que todos los problemas han terminado, y esto es muy cierto. Muchos dicen, como ahora los problemas ya terminaron, entonces ahora ya puedo pecar, porque de todos modos Él me va a perdonar. Muchos dicen eso, pero no se trata de eso. Cuando eres nacido de Dios, dice la Escritura, que somos renovados, somos nuevas criaturas. ¿Verdad? Entonces, si tú eres nacido de Dios y eres renovado de espíritu, quiere decir que ahora ya no vas a hacer lo que antes hacías. ¿Vamos a seguir pecando? Claro que sí. ¿Vamos a fallar? Claro que sí. Pero ahora lo hacemos nosotros de una manera involuntaria porque estamos en un cuerpo de pecado. Ya no lo hacemos con conocimiento o porque nos dé gusto o placer el pecar. Ahora hemos sido renovados. Sin embargo, muchas personas entienden esto incorrectamente. El problema ya no es problema porque todo fue solucionado. Entonces puedo pecar. No se trata de eso. Segunda de Corintios 5:16 dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos en Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Entonces yo te pregunto a ti esta mañana, ¿qué tan diferente lo conoces ahora? Y te puedo asegurar que si me pongo a preguntarle a cada uno de los que están aquí, ninguno me va a decir lo mismo. O ninguno me va a decir, pues yo sigo pensando que es lo mismo. Ninguno. Ahora ya no lo vemos desde un punto de vista humano. ¿Me entiende? Jesús es y seguirá siendo el Cristo. Contigo o sin ti. Conmigo o sin mí. Él es soberano. Está en nosotros aferrarnos al evangelio a través de su misericordia y entender que todo ha sido resuelto. Las personas de Israel
Esperaban al Mesías y ellos entendían acerca de Cristo de una manera humana o física. Y le voy a dar algunos ejemplos. La profetisa Ana sabía que Jesús era el Cristo, pero lo entendía solamente como aquel que iba a redimir a Jerusalén. Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38 dice: en el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaba 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Luego, justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, comenzó a alabar a Dios, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ella lo veía de una manera superficial. Las personas también que vieron el milagro de los panes y los peces, si nosotros vemos en Juan 6, 14, 15, dice: la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. O sea, ellos lo miraban también de una manera superficial. ¿Por qué? Porque ellos dijeron: bueno, si este nos dio comida y nos dio sustento, hagámoslo rey, así se va a encargar de nosotros. Ellos lo veían de esa manera. Si él es rey, él va a suplir nuestras necesidades acá. La madre de los hijos de Zebedeo también pidió que sus hijos fueran sentados, dice, a la derecha y a la izquierda del reino de Jesús. Mateo 20, 21 al 24 dice: ¿cuál es tu petición? Pregunta. Le preguntó Jesús. La mujer contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis 2 hijos se sienten en lugares de honor, a tu lado, uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Le dice Jesús. Claro que sí, contestaron ellos. Podemos. Jesús les dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó sus lugares para quienes él ha escogido. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. O sea, ellos también lo veían de esta manera, como el que iba a libertar al pueblo y entonces se iba a sentar como un gobernador y él iba a regir ese lugar. Y entonces, ¿quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de este gobernador? Ellos lo veían de esa manera. Y muchas veces las personas ven los problemas de esa manera. Hoy en día hay tanto problema, hay tanta situación complicada que la gente o las mismas personas de las iglesias pueden apartarse de Dios. ¿Por qué razón? Porque ven que no hay salida del problema. Muchos dicen: ahora que voy a la iglesia es cuando más problemas tengo. Pero esto no es así. Y le quiero poner un ejemplo súper increíble acerca de la victoria de Gedeón. Eso está en Jueces, capítulo 7. Y le voy a leer del versículo 1 al 8 y le quiero explicar algo. Dice, o voy a leer desde el versículo 2. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Quiero hacer una pausa ahí, voy a empezar el versículo 4. Estos iban a pelear y era una guerra. Él contaba con 32,000 soldados. Y de esos de 32,000 el Señor le dice: tienes demasiados. Pero es lógico que para una guerra, mientras más hombres hayan, mientras el ejército más grande sea más fácil de ganar. Pero Dios le dice: tienes demasiados. Diles que los que tengan miedo, quieran ir a su casa, que se vayan. Y de esos 32,000, dice que 22,000 deciden irse. Se queda solo con 10,000. Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados, hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó a sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que vean el agua de sus manos, lamiéndolas como hacen los perros, y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás arrodillados para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón:
con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a los demás a su casa. Así que Gedeón escogió las provisiones y los cuernos de carneros de los otros guerreros y mandó a cada uno de ellos a su casa. Pero se quedó con los 300 hombres. De los 32,000, primero se van 22,000, quedan 10,000. Y de los 10,000 el Señor le dice, solo quédate con 300. Solo con 300. Entonces, muchas veces puedes tenerlo todo y el Señor te lo va a quitar y te va a decir, eso no es necesario. Y ahí es donde empieza la pelea y empieza la contienda, ¿va? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es así? Nosotros en esta vida pueden haber muchas adversidades. Y nosotros lo podemos ver de una manera catastrófica, decir, es que esto se acabó, se arruinó, ya no se puede más. Pero el plan del Señor es otro. Él tenía 32,000 y le deja 300. Casi que el 100% le quitó, se podría decir. Y le deja 300. ¿Cómo es posible que con 300 hombres se pueda derrotar a un ejército? Para el Señor sí. ¿Cómo es posible que si ya me dijeron que voy a morir, me digan que el problema está resuelto? Para el Señor sí. ¿Cómo es posible que si ya lo perdí todo, me digan que todo va a estar bien? Es que en el Señor sí. Así es el Señor. Para muchos es difícil creer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué razón? Porque lo han visto de una manera terrena, de una manera superficial. No tienen la fe correcta. A Gedeón le quitaron 31,700 soldados. De tener un buen trabajo, ahora no tengo. De tener mi negocio propio, ahora trabajo para alguien más. De estar sano, ahora estoy enfermo. Vivo con medicamentos. De tener mucho dinero, ahora ya no tengo nada, solo tengo lo necesario. Así estaba Gedeón. De tener mucho, pasó a tener para él nada, pero para el Señor lo que necesitaba. Dios te va a dar lo que Él considera necesario para tu vida. ¿Los problemas están resueltos en Jesús el Cristo? Sí, pero Él te va a dar la prueba o la adversidad que Él crea necesaria para tu vida. Y allí es donde nosotros podemos declarar de verdad que nos hemos aferrado al Evangelio. Y en el versículo 9 le dice el Señor a Gedeón, levántate, desciende al campamento madianita porque te he dado la victoria. Así le dice el Señor, solo con 300 hombres. Levántate porque te he dado la victoria. Y le dice, y si tienes miedo, baja y escucha. Y entonces Gedeón escucha que entre los mismos soldados dicen, el Señor ya le dio la victoria a Gedeón. Y para no hacerse la cansada, Gedeón gana la batalla. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Entonces, muchas veces nosotros vemos la adversidad o decimos que Jesús es el Cristo porque lo vemos solo de una manera superficial. Pero te digo esta mañana, si puedes creer que Jesús es el Cristo, todo está resuelto, como te lo dije. El problema ya no es problema. Muchas personas hoy en día entienden de una manera equivocada esto, les decía. Jesús es el Cristo quien resolvió el problema. Ahora este problema de estar separado de Dios ya no es problema para nosotros. Entonces, nosotros muchas veces nos equivocamos pensando que si tenemos una fe correcta o no tenemos la fe correcta. ¿Será que yo estoy de verdad en la iglesia correcta? ¿Estoy escuchando el mensaje correcto? No te preocupes por eso. Tú agarra la Biblia, escudriña la Escritura y si al Señor le place, te va a revelar su palabra. Esto no es algo que porque estés viniendo se te va a meter y dice, no tengas pena de eso. Tú agarra la Escritura, escudriñala y antes de leerla, órale y dile, Señor, revélate a mi vida y si es su voluntad se va a revelar.
que se te quede grabado esto. Aunque quieras, si Él no quiere, no se te revela. Y si tú no quieres, pero Él sí quiere, se te va a revelar. O sea, Él es Dios, Él es soberano. Y nada va a hacer que esto cambie. Todos los problemas han sido resueltos en Él, sí, pero si podemos creer que Jesús es el Cristo. El problema es que hay muchos mensajes y muchas prédicas dentro de la iglesia con teología o mensaje acerca de la prosperidad y enseñan que esto es la fe, lo que les decía hace un momento. Es que si tú eres próspero es porque tienes fe, pero si tú no eres próspero es porque no has tenido suficiente fe. Y entonces ahí es donde vienen los famosos pactos, va. Si tú quieres tener fe, pacta con el Señor y trae lo mejor que tengas. No voy a hacer propaganda, pero ahí va un montón de gente a los canales, va a dejar pollos, refris, de todo. Porque piensan que esto es la fe. Pero esto no es la fe. La fe es una sola, creer que Jesús es el Cristo. Por lo tanto, todos los problemas se acabaron. Esto, las iglesias han hecho esto de tal manera que se ha vuelto como un tipo de idolatría, que utilizan a Jesús como un ídolo, que si yo te doy, me das. Si yo creo y tengo fe en ti, se me va a resolver. Entonces lo tienen como un ídolo más. Pero este no es el evangelio. Colosenses 3, capítulo 2 y 3 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Piensen en las cosas del cielo, piensen en lo eterno y no en esta tierra. No pensemos en esta tierra, no pensemos que que Jesús el Cristo es nuestra solución a todos los problemas en esta tierra. No te enfoques en esto. Él te puede resolver los problemas de esta tierra, sí, pero el problema que tienes que resolver es el problema de estar separado de Dios. Y si ya está resuelto en tu vida, dale gloria a Dios por eso. Todo lo demás va a estar bien. De verdad. Si tú has creído que Jesús es el Cristo y que de verdad ya no estás separado de Dios, lo que estés pasando tarde o temprano se va a acabar. Así de sencillo, se va a acabar. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús como el Cristo terminó y solucionó todos mis problemas. Quiere decir que aunque hayan problemas, haya angustia, esto a mí no me va a derribar, no me va a mover de donde estoy. Por eso es que Pablo decía, y lo leímos al principio, sé vivir con mucho o con poco, con el estómago lleno o vacío, pero termina diciendo, porque todo, como la versión que todos conocemos, Reina Valera, todo lo puedo por medio de Cristo que me fortalece. Entonces Pablo había entendido esto, Pablo tenía claro esto, que aunque hubiera sufrimientos, aunque hubieran angustias, él iba a estar bien a través de Cristo. Y Pablo, ¿dónde escribe esto? Lo escribe en la cárcel. No es lógico. O sea, cualquiera diría, este está loco, está preso, pero dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Es que Pablo había entendido esto, había entendido el secreto de estar con Dios. Por eso él también decía, si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos de él. Esta es la forma más clara y más simple de decirle que el problema ya no es problema. Si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos de él. O sea, si tengo problemas, soy de él. Si no tengo problemas, yo soy de él. Con problemas o sin problemas, con aflicción, sin aflicción, yo sigo siendo de él. Porque todo está resuelto a través del sacrificio en la cruz. Allí se resuelve el problema de estar separado con Dios. Ahora Dios guía nuestra vida perfectamente porque somos sus hijos. Nosotros ahora pensamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Isaías 55, 8, 9 dice,